Que Dios nos bendiga en este día, en la segunda parte de Halloween. Un tema muy importante que estamos desarrollando con la ayuda del Señor. Mi nombre es Juan Carlos López, haciendo del zorro cristiano. La segunda parte de este estudio sobre Halloween. ¿Qué es Halloween? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Qué implica esto en este mundo, en la mente, en el corazón del joven, del adulto, de las personas de hoy? ¿Qué dice Dios en su palabra? La Biblia para el cristiano verdadero es la palabra de Dios, viva y eficaz como espada de dos filos, dice Hebreo 4:12. Acá en el libro de Oseas, capítulo 4, dice así la Biblia, advirtiendo un poco sobre algunas cosas, algunas doctrinas distorsionadas de anticristianas que están sacudiendo y llegando a la mente, a los corazones, a los hogares para confundir la gente. Por eso Dios nos advierte a los creyentes, a las personas, para que sepan qué es bueno y qué es malo, qué es lo santo, qué es lo pecaminoso. Acá Dios, por medio del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: oí palabra de Dios, hijo de Israel, porque Dios contiende con los moradores de la tierra. Acá parece que estaba un poco enojado Dios hablando por medio del profeta Oseas. ¿Por qué? Sigue diciendo la Biblia, la palabra del Señor, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Acá está lo importante del avance de las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque al no conocer a Dios, no conocer la Biblia, la gente se deja engañar muy fácilmente con estas falsas doctrinas, con estas falsas enseñanzas, en este caso Halloween. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Después sigue la palabra, el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. 4:6 de Oseas. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Acá Dios le ofrecía el conocimiento de Dios al pueblo, a su pueblo, pero ellos desecharon el conocimiento, no aceptaban el consejo de Dios porque querían vivir bajo sus propios caprichos y costumbres y rebeldía en el pecado, porque estaban alejados de Dios. Entonces no querían aceptar el consejo de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, decía Dios por medio del profeta. No quieren entender las cosas de Dios, entonces yo los voy a echar de sacerdocio. No los voy a dejar predicar, no los voy a dejar enseñar, no los voy a dejar profetizar, porque ustedes no aceptan lo que yo les digo. Ese es el problema de rebeldía, de las malas costumbres, del pecado que había en el pueblo de Israel. Yo te echaré de sacerdocio. O sea, si no acepto el conocimiento de Dios, no acepto la palabra de Dios, Dios me desecha. Dios quiere que yo abra el corazón a las cosas de Él, a su palabra, a su voluntad, y trate de predicar, de enseñar únicamente lo que Dios dice en la Biblia, su palabra. Porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Qué importante, se habían olvidado de la ley de Dios. Se habían alejado de Dios. No habían perdido esa reverencia, ese temor a las cosas de Dios. Y Dios dice, bueno, si ustedes se olvidan de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Cuidado con esto. Padres, madres, que son creyentes, que van a la iglesia, que asisten a una iglesia, al no recibir la palabra, al no recibir el conocimiento de Dios, dice, yo me olvidaré de tus hijos. Los hijos pagarán parte de la culpa de la ignorancia de los padres. Yo me olvidaré de tus hijos. Aquí está la palabra del Señor. ¿Qué es Halloween? El siervo de Dios tiene que dar luz sobre lo que hay detrás de estas cosas, de la fiesta de Halloween. La gente, muchos chicos se confunden, van a ver la hora de que llegue el 31 de octubre para festejar esta fiesta llamada Halloween. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios al respecto? Para el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, es obligación del Padre, de los siervos de Dios, del sacerdote, ¿de qué?
de enseñar a los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Discípulo es el que sigue las enseñanzas del maestro. Usted, si es creyente, es un discípulo del Señor, un seguidor de la enseñanza de Jesús. Esperaré pues a Dios, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Y en él confiaré, dice acá el profeta Isaías. He aquí yo y los hijos que me dio Dios. Somos por señales, presagio en Israel de parte de Dios de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8, 16 a 19, la Biblia. Acá Dios advierte. Desea Dios, como siempre, como decía el libro de Oseas. Estamos en el mismo espíritu, para que la gente no se confunda, para que la gente entienda lo que es bueno y lo que es malo. ¿Consultará el pueblo a su Dios? El verdadero creyente no habla con los muertos o con los espíritus malignos, ni consulta, ni evoca espíritus malos, ni va a un medio, ni a un curandero. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con espíritus de demonio para confundir a la gente. Y este sistema, esta idea, esta religión llamada Halloween, hablan con los muertos, hacen banquete en el cementerio. Es tremendo, y esto Dios no está de acuerdo con eso. Por eso Dios nos advierte. Cuidado con estas falsas doctrinas. ¿Qué dice Dios? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Esta gente que cree estas cosas son paganos. ¿Qué significa paganos? Creyentes de varios dioses. No tienen en mente un verdadero Dios. Ellos creen en un Dios, mañana creen en otro Dios, pasado creen en un santo, después hay otro santo de moda o otro, entre comillas, Dios, y siguen creyendo, aportando o confiando en cualquier Dios. Eso es pagano, creencia de varios dioses. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Esta gente anda en estas cosas. Pasará por la tierra, fíjense la disciplina como el castigo de Dios por ignorar el verdadero Dios. Pasará por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Mirarán a la tierra y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Dice el profeta Isaías 20, capítulo 20, versículos 21 y 22. Sigue enseñando la palabra del Señor sobre este tema de Halloween. La gente que practica este tipo de fiestas es porque no tiene luz espiritual en las cosas santas. La Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso la fe es la que disipa las dudas del corazón de la persona. Confunde, cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjese qué interesante. O sea, el incrédulo, el que no tiene fe en Cristo, que no tiene fe en Dios, el que no tiene fe en la palabra de Dios, está cegado su mente y cree cualquier cosa. Hoy adora a un santo, mañana adora a otro santo, después sigue a un Dios, después sigue a otro Dios. Está confundido porque no tiene luz. ¿Y por qué no tiene luz? Porque no tiene a Cristo. Jesús dice, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús también dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que tiene a Cristo tiene luz, tiene discernimiento. Él sabe cuál es el camino. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Jesús es la luz. Jesús es la puerta. Dice Jesús en Juan 10:4, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y hallará pasto, hallará bendición, hallará la vida, y en él está la vida y la vida en abundancia. Yo soy la luz. En Cristo hay luz. En Cristo hay paz. En Cristo hay seguridad. En Cristo hay misericordia. En Cristo hay verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en él que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6, la Biblia.
Cuando usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Dios lo sella con el Espíritu Santo, Efesios 1:13. Entonces el mismo Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Y los que le adoran al Señor, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El Espíritu Santo me da luz, me da entendimiento para saber quién es el verdadero. Por eso Jesús dice en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué dice Dios de estas prácticas anticristianas? Digo antes, porque la Biblia es para todo cristiano creyente, es la palabra de Dios. Jesús dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra, la Biblia, es verdad. La única verdad, el único documento inspirado de Dios es la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Por eso usted debe conocer la Biblia. Debe conocer su palabra, porque es una lámpara linterna que lo alumbra. Esto se hace, esto no se hace. Esto es pecaminoso, esto es santo. Sé santo como yo soy santo, dice el Señor. ¿Y dónde está eso? Está en la Biblia, su palabra. Es una lámpara linterna que alumbra el lugar oscuro. No se deje engañar por falsas religiones, caso Halloween. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, dice San Pablo en 2 Corintios 4:4. ¿Quién es el Dios de este siglo? El demonio, el diablo. Ciega la mente, ciega el corazón, por eso la droga, por eso los delitos, por eso las desgracias, las muertes, homicidio, droga y tanta maldad que hay en este mundo, porque la persona está ciega espiritualmente, no tiene luz. Y alguien se pregunta, ¿quién es la luz? ¿Quién me puede alumbrar mi vida, mi casa, mi familia? Yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12 dice el Señor en la Biblia. ¿Qué hace la Biblia cuando se vive en lo que ella dice? Separarme de las malas costumbres anticristianas. ¿Cómo? En este caso de esta creencia extra bíblica de Halloween. Punto 2. La Biblia prohíbe la comunicación con los muertos. Esto en realidad es una comunicación con los demonios. ¿Qué dice la Biblia? No os olvidéis, no volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Dios, vuestro Señor. Levítico 19:31, la Biblia. Acá vemos que Dios nos aconseja, no contaminéis, no habléis con los adivinos, no los consultéis. Mucha gente anda en esto, brujería, curanderismo. Quieren saber la suerte, quieren que alguien les adivine su futuro. Y van a un brujo, van a una curandera, van aquí, van allá, buscando una dirección. Pero no hay dirección, no hay luz fuera de Dios. Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Decía el salmista David. Dios y mi luz. ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, decía el salmista, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El salmista estaba en la luz. Por eso tenía fe. Por eso tenía el discernimiento. Por eso creía en Dios, confiaba en Dios, no adoraba a cualquier Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. San Mateo 4:10 dice el Señor. Yo, Dios, vuestro Señor. Y habéis pues de serme santo. ¿Qué significa santo? Separado. El hombre que está en Cristo, que está en Dios, se separa del pecado, se separa de lo malo, se separa de la corrupción. Se separa de la muerte, se separa de las cosas sucias, de los adivinos, los encantadores. No cree, no acepta esas cosas porque son perjudiciales para nuestra vida espiritual. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él va a Dios, va a la Biblia. Dice el Señor, Salmo 32:8, yo, dice el Señor, te haré entender en el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios va a fijar los ojos en ti. Dios te va a bendecir a ti, a tu familia. A través tuyo la bendición de Dios va a llegar. No vayan los brujos, no vayan los curanderos, no consulten a los muertos. Eso es antibíblico. Dios condena estas cosas. Sé santo como yo soy santo, dice el Señor.
porque yo soy santo. Yo os he apartado para que seáis míos. Dios quiere bendecirte a ti y a tu familia. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto o se entregase a la adivinación, ha de morir, dice Dios. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Levítico 20, 26 y 27, la Biblia. ¿Por qué estas naciones que van a heredar a obreros y adivinos oyen? Mas a ti no te ha permitido esto Dios, el Señor, dice Deuteronomio 28, 14 en la Biblia. Seguimos adelante. El punto 3, la Biblia dice que el camino para el cielo, el camino para la bendición es Jesús. Reitero, yo soy el camino. No andes en cualquier camino. Yo soy la verdad, dice Jesús. En Cristo es el verdadero camino para llegar a Dios, el verdadero camino que trae bendición, el verdadero camino que está en la luz, el verdadero camino que está en la luz, que está en la verdad. Oh, solo Jesús es verdad. Conoced la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, libre del pecado, libre de la droga, libre de la confusión. Libre de todo lo malo, sigue a Cristo, recibe a Cristo, persevera en Cristo y Él es la luz, Él es la verdad, Él te da la verdad, Él es la verdad, Él te da vida y vida en abundancia, dice el Señor en Juan 10:10. El ladrón, hablando del diablo, vino para hurtar, matar, destruir, pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sigue a Jesús, recibe a Jesús y verás la vida, verás la verdad. Gozarás de bienestar, tú y toda tu familia. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su fin es camino de muerte. Le parece derecho. Hay cosas que parecen derecho, pero no son derecho. Yo soy el camino, dice Jesús. Actualmente los niños van por las calles la noche de Halloween, disfrazados pidiendo dulce y lanzando la famosa frase truco o trato, travesura o dulce. Si los que habitan la casa le dan lo que ellos piden, caramelos, galletitas o dinero, significa que aceptan el trato. Pero si se niegan, le hacen algún daño, como arrojar huevos y espumas de afeitar contra la puerta en señal de maldición. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia enseña otra cosa. El cristiano debe y tiene que bendecir y no maldecir a nadie. Bendecid, dice la palabra de Dios, y no a que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Romanos 12, 14, la Biblia. El deber del padre o tutor es enseñar al niño estas cosas para no caer en el error. Proverbio 22, 6, dice Salomón inspirado por el Espíritu Santo. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es deber del padre, la madre, instruir, enseñar estas cosas, para que no caigamos en falta, no caigamos en pecado, y los chicos no anden por allí vagando con velas o máscaras, hablando o festejando la fiesta de Halloween. Eso es maligno, eso es malo, no hay que hacerlo, Dios no quiere, Dios no lo acepta. Y yo debo seguir el camino de Dios, el camino a la perfección. Este me servirá, dice Salmo 101:6. Mis ojos, dice el Señor, Salmo 101:6, pondré sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios mira a los fieles, Dios mira el corazón tuyo. No andes en cualquier cosa, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El deber del padre tutor es enseñar estas cosas. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, como muchos, y a alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19 y 20, la Biblia. No sigas a cualquier idea o religión pagana e idólatra. Sigue a Jesús. Él te salvará y tendrás la seguridad de la vida eterna. Nunca sigas cualquier religión. Sigue a Jesús, porque en Él está la vida, la luz, sin necesidad de hablar con los muertos, que es condenado por Dios. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida, dice el Señor. El que cree en Jesús, sigue a Jesús, jamás caerá en tinieblas, jamás caerá en la oscuridad, jamás creerá cualquier cosa, sino únicamente lo que Dios dice en su palabra. Halloween es una fiesta pagana que significa creencia de varios dioses.
Pagano, la persona pagana cree en cualquier Dios o santo. Cualquier Dios o santo que le dice que es bueno, allá va él. ¿Por qué? Porque no tiene dirección. ¿Estás tú en Jesús? ¿Estás tú en la verdad? ¿Qué es pagano? La gente pregunta, ¿qué es un pagano? Alguien que cree en varios dioses o creencia en varios dioses. Politeísta, creencia, polis, varios. Teísta, dioses. La Biblia condena esto porque ella enseña que hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera Timoteo 2:5, la Biblia. Oye Israel, Dios, nuestro Dios, uno es. Deuteronomio 6:4, la Biblia. Y la Biblia también condena la falsa fiesta de Halloween, que trata de hablar con los muertos. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque abominaciones a Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Dios echa a naciones delante de ti. Deuteronomio 18, 11 y 12, la Biblia. Dios te echa. Dios no quiere que tú estés en estas cosas, consulte con los muertos, porque eso no tiene demonio. Yo debo consultar a Dios, dice el Señor. Clama a mí, Jeremías 33:3, y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo debo clamar, no a los muertos, ni a los santos, ni a los ídolos, sino debo clamar al Dios vivo. Y el Dios vivo, que está en el cielo, que está en todos lugares donde se cree y se le adora, Él te va a contestar. Clama a mí y yo te responderé. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Dios. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Dios echa a las naciones delante de ti. Deuteronomio 18:11, la Biblia. La Biblia advierte sobre falsas esperanzas del error. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. No creáis a todo espíritu. La gente cree cualquier cosa. Va por aquí, por allá. Hay uno que sana, hay uno que hace milagros, hay un profeta que dice esto, hay un profeta que me dijo esto. Cuidado con eso. Tengo que probar los espíritus, si son de Dios o si son del diablo. ¿Quién habla por medio del profeta? Cuidado. Los creyentes en Cristo deben someter a prueba toda enseñanza para saber si deben aprobar o rechazar. Examina todo, retener lo bueno, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Debo examinar todo, retener lo bueno, dice el Señor. Todo lo bueno debe recibirse del corazón, y lo malo que no sea bíblico debe ser descartado, evitado, como hicieron los cristianos de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos de los Apóstoles 17:11, la Biblia. Los creyentes de Berea, ellos escuchaban las predicaciones, escuchaban los mensajeros, después iban a la Biblia, iban a las escrituras y veían si esto era bueno o era malo, si era de Dios o era confusión. Y esto es lo que usted debe hacer. No crea cualquier espíritu, no crea cualquier profeta. Cuidado, porque muchos falsos profetas se han levantado en este mundo. Dios dice, yo soy tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Todo lo bueno debe recibirse del corazón, y lo malo que no sea bíblico debe ser descartado, evitado, como hicieron los cristianos de Berea. Escudriñaron cada día para ver si estas cosas son así. Que Dios nos dé luz en estos temas. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Primera Juan 1:5, la Biblia. Yo soy la luz, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Evangelio no es una religión, sino es poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Romanos 1:16, la Biblia. Hasta aquí estamos terminando sobre este estudio de Halloween. Jesús dice, yo soy el camino. Probad los espíritus, dice la palabra del Señor. No crea, amigo oyente, televidente que está mirando, escuchando este mensaje.
probar los espíritus. La fiesta de Halloween enseña que hay que hablar con los muertos, que los muertos se juntan, los espíritus de los muertos con los vivos, y ahí trae confusión a la mente, al corazón humano, más de lo que hay. Eso es oscuridad, eso es tiniebla. Yo soy la luz, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que Dios nos bendiga, nos arroje luz, porque en Cristo está la luz. Que Dios nos bendiga, nos ayude y no aceptemos cualquier doctrina falsa que no aprueba la Biblia. Halloween es una falsa doctrina que engaña a la gente. Esto hablar con los muertos, no, el muerto, muerto está. Usted tiene que hablar con los vivos. Y Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Sigue a Cristo, porque Él es la verdadera luz que alumbra a todo hombre. Que Dios te bendiga. Amén.